Luca, 1899. Una joven de 21 años sangra por las manos cada jueves a las 8 de la noche. Cada viernes, a las 3 de la tarde, las heridas desaparecen sin rastro. Médicos ateos la examinan. La iglesia desconfía. Y ella solo pide una cosa: que la dejen sufrir en silencio. Italia, finales del siglo XIX. El positivismo científico proclama que solo existe lo que puede medirse. Auguste Comte ha declarado muerta la era teológica. En las universidades, los profesores enseñan que los milagros son supersticiones de mentes primitivas. Y en Roma, el Papa León XIII gobierna una iglesia acorralada, despojada de sus estados pontificios, ridiculizada por la prensa liberal como reliquia de tiempos oscuros. En este mundo que ha decretado la muerte de lo sobrenatural, la pequeña Toscana guarda un secreto. En Luca, ciudad de murallas renacentistas y 100 iglesias, una huérfana sin fortuna ni estudios está a punto de convertirse en el caso místico más rigurosamente documentado de la era moderna. No porque ella lo busque, sino porque Dios elige los instrumentos más improbables para confundir a los sabios. Gemma Galgani no dejará tratados filosóficos ni fundará congregaciones. Su único legado será su cuerpo marcado y sus cartas escritas con letra temblorosa. Pero ese legado bastará para que médicos, teólogos y escépticos de 3 siglos sigan debatiendo lo que ocurrió en aquella casa de la vía del seminario. Porque lo que Gemma vivió no admite explicaciones fáciles, solo admite una pregunta: ¿y si fuera verdad? Gemma Galgani llega al mundo el 12 de marzo de 1878, en Camigliano, una aldea a pocos kilómetros de Luca. Su padre, Enrico, regenta una farmacia próspera. Su madre, Aurelia Landi, es una mujer de fe honda que reza el rosario cada noche con sus hijos. Gemma es la quinta de 8 hermanos, una niña menuda de ojos grandes que desde muy pequeña muestra una inclinación singular hacia las cosas de Dios. A los 4 años ya conoce de memoria el catecismo. A los 5 pide a su madre que le enseñe a hacer penitencia. Aurelia, entre asombrada y preocupada, le responde que la mejor penitencia para una niña es la obediencia. Gemma obedecerá toda su vida, incluso cuando la obediencia le cueste lágrimas de sangre. A los 7 años, Gemma recibe su primera comunión. En aquella época, la edad habitual para este sacramento era 12 o 13 años. Pero el obispo de Luca, Monseñor Nicolao Ghilardi, examina personalmente a la niña y queda tan impresionado por su comprensión de la Eucaristía que concede permiso especial. Años después, Gemma recordará aquel día como el momento en que Jesús tomó posesión de su alma. Escribe en su autobiografía: «Desde aquella mañana sentí un hambre de Dios que nada terreno podía saciar. Todo lo demás me parecía vacío, insípido, como ceniza en la boca. Esta hambre la acompañará hasta su último aliento. Pero la infancia luminosa se quiebra pronto. En 1886, cuando Gemma tiene 8 años, su hermano mayor Gino ingresa en el seminario. Es el orgullo de la familia, un joven brillante destinado al sacerdocio. Pero la tuberculosis, ese mal que diezma la Europa del siglo XIX, se instala en sus pulmones. Durante años, Gino lucha contra la enfermedad mientras continúa sus estudios. Gemma reza por él cada día, ofrece pequeños sacrificios, pide a la Virgen que lo sane. En 1894, Gino muere sin haber llegado al altar. Tiene 21 años. Gemma, con 16, comprende por primera vez que el amor de Dios no protege del dolor, sino que da sentido al dolor. La muerte de Gino es solo el primer golpe. Ese mismo año, Aurelia, la madre, sucumbe también a la tuberculosis. Gemma la cuida hasta el final, le sostiene la mano mientras exhala su último suspiro.
Le cierra los ojos. Ahora es ella, una adolescente de 16 años, quien debe ocuparse de la casa y de sus hermanos menores. Lo hace sin quejarse, cocinando, limpiando, remendando ropa, velando a los pequeños cuando enferman. Pero por las noches, cuando todos duermen, Gema se arrodilla ante el crucifijo de su habitación y llora. No llora de desesperación, sino de anhelo. Escribe: Madre me dejó huérfana de su presencia, pero me dejó heredera de su fe. Comprendí que Jesús me estaba despojando de todo para tenerme solo para Él. Enrique Galgani, el padre, no resiste los golpes. La muerte de su esposa y de su hijo lo sume en una melancolía que afecta sus negocios. La farmacia decae, las deudas se acumulan. En 1897, 3 años después de Aurelia, Enrique muere dejando a sus hijos en la miseria más absoluta. Los acreedores descienden sobre la casa como buitres. Se llevan los muebles, los libros, la ropa, hasta los recuerdos. Los hermanos Galgani son dispersados entre parientes que los acogen más por obligación que por caridad. Gema es enviada a casa de una tía que la trata como criada. Duerme en un cuarto helado, come las sobras, trabaja de sol a sol. Cuando comete el menor error, recibe reproches y humillaciones. Y ella calla, no por debilidad, sino por convicción. En una carta posterior escribirá: Jesús fue despreciado y yo merecía serlo mucho más que él. Cada insulto era una caricia del cielo. En medio de esta desolación, Gema descubre un libro que transformará su vida. La biografía de Gabriel de la Dolorosa, un joven pasionista muerto a los 24 años, cuya causa de beatificación está en proceso. Gabriel había sido un muchacho alegre, mundano incluso, que tras una conversión radical abrazó la vida religiosa más austera. Murió consumido por la tuberculosis, pero radiante de gozo, repitiendo: «Qué hermoso es morir». Gema lee y relee aquellas páginas hasta memorizarlas. Reconoce en Gabriel un alma gemela, alguien que entendió que el sufrimiento aceptado por amor se convierte en ofrenda. Comienza a rezarle cada noche, a pedirle que interceda por ella, a sentir su presencia cercana como la de un hermano mayor en el cielo. No sabe aún que Gabriel será el instrumento de su curación milagrosa. No sabe que un día sus reliquias descansarán juntas en el mismo santuario. Solo sabe que ha encontrado un modelo y un amigo. El año 1898 marca el descenso a los abismos. Gema, que acaba de cumplir 20 años, cae fulminada por una enfermedad que los médicos no logran diagnosticar con precisión. Meningitis espinal, dicen unos. Tuberculosis ósea, afirman otros. Quizás un tumor en la columna, sugieren los más pesimistas. Lo cierto es que la joven queda postrada en cama, paralizada de cintura para abajo, con abscesos purulentos que supuran en su cabeza y le arrancan mechones de cabello. La sordera invade su oído izquierdo. Los dolores son tan atroces que apenas puede reprimir los gritos. Los médicos de Luca aplican los tratamientos de la época: cauterizaciones con hierro candente, sangrías que la dejan exangüe, emplastos que queman la piel. Nada funciona. El doctor Fanner, que la atiende con dedicación, termina por confesar a la familia que no hay esperanza. La ciencia ha agotado sus recursos. Solo queda esperar la muerte. Pero Gema no espera la muerte, espera a Dios. Desde su lecho de dolor, intensifica la oración con una determinación que asombra a quienes la rodean. Pide que le traigan una imagen de Gabriel de la Dolorosa, aquel joven pasionista cuya vida había devorado en tiempos mejores. La coloca junto a su almohada y comienza una novena fervorosa, suplicando su intercesión. No pide la curación para ella misma, sino para poder servir a Dios en la vida religiosa. Su único anhelo es vestir el hábito de las pasionistas, consagrar su existencia
a la contemplación de la pasión de Cristo. Si Dios la sana, será para entregarse totalmente. Si Dios la lleva, será para encontrarlo cara a cara. En cualquier caso, ella gana. Esta lógica del amor desconcierta a los médicos materialistas que la observan. ¿Cómo puede una moribunda irradiar semejante paz? La noche del 23 de febrero de 1899 cambia todo. Gemma está sola en su habitación, sumida en oración, cuando siente una presencia. No la ve con los ojos del cuerpo, pero la percibe con una certeza más fuerte que cualquier evidencia sensorial. Es Gabriel de la Dolorosa, vestido con el hábito negro de los pasionistas, que le sonríe con infinita ternura. Le dice que su oración ha sido escuchada, que Jesús la quiere sana para una misión especial, que debe prepararse para sufrir de un modo nuevo. Gemma no entiende estas últimas palabras, pero asiente. Entonces siente como si una fuerza invisible recorriera su cuerpo destruido. El dolor desaparece. La parálisis cede. Los abscesos se cierran instantáneamente, sin dejar rastro. Gemma se incorpora en la cama, mueve las piernas, se pone de pie, camina hasta la ventana y contempla la noche estrellada de Lucca. Está curada, completamente curada. El doctor Fanner, llamado de urgencia, examina a su paciente con incredulidad. Busca explicaciones, revisa sus notas, repite las pruebas. No encuentra ninguna causa natural. En el proceso de canonización declarará bajo juramento: la curación de Gemma Galgani escapa a toda explicación médica conocida. Si me preguntan mi opinión científica, debo responder que no tengo ninguna. La curación no es un final, sino un comienzo. Gemma comprende que ha sido sanada para algo, aunque todavía no sabe para qué. Su primer impulso es cumplir su voto: ingresar en las pasionistas. Escribe a la superiora del monasterio de Tarquinia, expone su vocación, suplica ser admitida. La respuesta llega semanas después y es un golpe devastador. Las pasionistas la rechazan. Su historial médico la convierte en candidata de riesgo. Además, carece de dote, ese aporte económico que las familias entregaban tradicionalmente al ingresar una hija en el convento. Sin salud garantizada y sin dinero, Gemma no tiene cabida en el claustro. Lee la carta de rechazo una vez, 2 veces, 3 veces. Luego se arrodilla y dice: Jesús, si tú no me quieres allí, es que me quieres en otra parte. Hágase tu voluntad. No hay amargura en sus palabras, solo abandono. Este abandono será su escuela de santidad durante los 4 años que le quedan de vida. Dios le ha cerrado la puerta del convento para abrirle otra puerta mucho más estrecha, la de la mística esponsal, la de los estigmas, la del martirio sin sangre que la configurará totalmente con Cristo crucificado. Gemma no lo sabe todavía, pero está a punto de descubrirlo. El 8 de junio de 1899, víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Gemma se encuentra orando en su habitación cuando el mundo visible se desvanece. Ve a la Santísima Virgen acompañada de su ángel custodio, esa presencia luminosa que la acompaña desde la infancia y con quien conversa como con un amigo íntimo. María le muestra las llagas de su hijo y le pregunta si está dispuesta a participar en sus sufrimientos. Gemma responde que sí, que lo desea con todo su ser. Entonces siente un fuego que atraviesa sus manos, sus pies, su costado izquierdo. El dolor es indescriptible, pero viene acompañado de una dulzura sobrenatural que lo hace soportable. Cuando el éxtasis termina, Gemma descubre que sus manos sangran por ambos lados, que sus pies presentan heridas idénticas, que su costado izquierdo muestra una llaga de varios centímetros. Los estigmas han aparecido. Tiene 21 años y su vida acaba de cambiar para siempre. Lo extraordinario de los estigmas de Gemma no es solo su existencia, sino su regularidad matemática. Cada jueves, alrededor de las 8 de la noche,
las heridas comienzan a abrirse, coincidiendo con la hora en que Jesús instituyó la Eucaristía. Durante toda la noche del jueves al viernes, Gema entra en éxtasis y revive los misterios de la pasión, la agonía en Getsemaní, la flagelación, la coronación de espinas, el camino del Calvario, la crucifixión. Su cuerpo reproduce físicamente cada tormento. Quienes la observan ven cómo su rostro se contrae de dolor, cómo sus manos se crispan, cómo la sangre brota abundante de las 5 llagas. El viernes a las 3 de la tarde, hora de la muerte de Cristo, las heridas dejan de sangrar. Y lo más asombroso, para el sábado por la mañana, han desaparecido completamente sin dejar cicatriz alguna. Este ciclo se repetirá durante más de 2 años, con una precisión que desafía toda explicación psicológica o fisiológica. El Dr. Pfanner, que ya había certificado su curación milagrosa, examina las heridas en múltiples ocasiones. Confirma que atraviesan completamente el tejido de las manos, que la sangre es auténtica, que no existe posibilidad de autolesión ni de fraude. Otros médicos, algunos abiertamente hostiles a la fe, llegan a conclusiones idénticas. La ciencia puede describir el fenómeno, pero no puede explicarlo. La familia Giannini entra en la vida de Gema providencialmente. Matteo Giannini es un hombre de negocios respetado en Lucca. Su esposa Cecilia, una mujer de fe profunda que ha oído hablar de la joven estigmatizada y siente el impulso de conocerla. Cuando descubre las circunstancias en que vive Gema, maltratada por parientes que la consideran una carga o una vergüenza, Cecilia no duda. La invita a vivir en su casa de la vía del seminario. Gema acepta con la condición de no ser tratada como huésped de honor, sino como una más de la familia. Y así será. Durante los 3 años siguientes, Gema compartirá la vida cotidiana de los Giannini. Ayudará a Cecilia en la cocina, cuidará de los 11 hijos del matrimonio, remendará ropa, fregará suelos. Los niños la adoran porque juega con ellos, les cuenta historias, les enseña a rezar con una alegría contagiosa. Nadie que la vea durante el día sospecharía que por las noches aquella joven sencilla se convierte en escenario de prodigios que escapan a toda comprensión humana. Pero la casa de los Giannini no es solo refugio, es también observatorio. Cecilia, mujer práctica y de mente clara, comienza a llevar un diario minucioso de todo lo que presencia. Anota las fechas, las horas, los detalles de cada éxtasis. Describe las conversaciones que Gema mantiene en voz alta con su ángel custodio, conversaciones que ella escucha, pero cuyo interlocutor invisible no puede ver. Registra los fenómenos de levitación, cuando el cuerpo de Gema se eleva del suelo durante la oración y permanece suspendido durante minutos que parecen eternos. Documenta también los ataques demoníacos, esas noches terribles en que Gema es golpeada por fuerzas invisibles, escupida, arrastrada por el suelo, mientras grita invocando el nombre de Jesús. Por la mañana, su cuerpo muestra moratones y heridas que ningún ser humano le ha infligido. Este diario de Cecilia Giannini se convertirá en documento fundamental del proceso de canonización, testimonio de primera mano de una mujer equilibrada que simplemente cuenta lo que vio sin adornos ni interpretaciones. La verdad, a veces, es más extraña que cualquier ficción. El padre Germano di San Stanislao, pasionista, asume la dirección espiritual de Gema y aplica un método de discernimiento riguroso que hoy llamaríamos científico. Ordena a Gema escribir una autobiografía completa, sin omitir nada, por vergonzoso o extraordinario que parezca. La somete a pruebas de obediencia diseñadas para detectar cualquier rastro de orgullo espiritual o autoengaño. Le prohíbe hablar de sus experiencias con nadie, excepto él. Le ordena resistir los éxtasis cuando sea posible, para verificar si están bajo su control voluntario. Gema obedece siempre, incluso cuando las órdenes le causan sufrimiento.
Esta obediencia ciega convence al padre Germano más que cualquier fenómeno sobrenatural. Un alma que obedece así, razona, no puede estar engañada por el demonio, porque el demonio es esencialmente desobediente. Los escritos que Gema produce bajo esta dirección revelan una teología mística de una profundidad asombrosa. Habla de la Trinidad con precisión tomista, describe la Eucaristía con ardor seráfico, explica el valor redentor del sufrimiento con una claridad que teólogos formados en universidades no siempre alcanzan. ¿De dónde saca esta joven sin estudios semejante sabiduría? El padre Germano solo encuentra una respuesta: del maestro interior que la instruye en el silencio de la oración. El año 1902 trae consigo el preludio del final. La tuberculosis, aquella enfermedad que Gema creía vencida tras su curación milagrosa, regresa con una ferocidad implacable. Los médicos que la examinan constatan lo inevitable. Ambos pulmones están devastados, convertidos en tejido necrótico que apenas permite el paso del aire. Cada respiración es un combate, cada palabra un esfuerzo hercúleo. Pero Gema no se queja. Cuando Cecilia Giannini le pregunta cómo se encuentra, responde con una sonrisa que desarma. Estoy donde Jesús me quiere. ¿Qué más puedo pedir? Los meses siguientes son un lento descenso hacia la muerte que ella transforma en ascenso hacia Dios. Mientras su cuerpo se consume, su espíritu se expande. Las cartas que dicta al padre Germano durante este periodo final alcanzan cumbres de hondura mística que asombran a cuantos las leen. Escribe sobre el misterio de la Santísima Trinidad con una precisión teológica que haría palidecer a doctores de la Sorbona. Describe sus coloquios con Jesús crucificado con una intimidad que recuerda a Santa Catalina de Siena. Explica el valor purificador del purgatorio con una certeza que solo puede venir de quien ha vislumbrado realidades ultraterrenas. ¿De dónde extrae esta joven moribunda, sin más formación que el catecismo aprendido de niña, semejante sabiduría? Los teólogos que examinarán sus escritos durante el proceso de canonización no encontrarán otra explicación que la infusión directa del Espíritu Santo. La Semana Santa de 1903 comienza con presagios de consumación. Gema, que apenas puede ya incorporarse en el lecho, pide que la trasladen a una habitación más pequeña, más austera, más parecida a una celda monástica. Quiere morir como habría vivido si las pasionistas la hubieran aceptado, en pobreza, en silencio, en soledad con su esposo crucificado. El Jueves Santo, mientras en las iglesias de Lucca se celebra la institución de la Eucaristía, Gema entra en un éxtasis que durará toda la noche. Pero este éxtasis es diferente a todos los anteriores. Es más intenso, más prolongado, más terrible. Cecilia Giannini, que vela junto a ella, contempla horrorizada cómo el cuerpo de la joven reproduce cada tormento de la pasión con un realismo estremecedor. Ve aparecer marcas de flagelos en su espalda, como si látigos invisibles la azotaran. Ve brotar sangre de su frente, dibujando la corona de espinas que ninguna mano humana ha trenzado. Ve cómo sus manos y sus pies sangran copiosamente, abiertos por clavos que solo los ojos de la fe pueden percibir. Gema gime, tiembla, suplica perdón por pecados que no ha cometido, ofrece su dolor por los pecadores que no saben que están perdidos. La noche se hace interminable. Cuando despunta el alba del Viernes Santo, la joven sigue sumida en aquel abismo de sufrimiento redentor. El Viernes Santo de 1903 es el día más largo de la vida de Gema Galgani. A mediodía, coincidiendo con la hora en que Jesús fue clavado en la cruz, su cuerpo se queda completamente rígido. Sus ojos se cierran. Su respiración se vuelve casi imperceptible. Los Giannini, aterrados, creen que ha muerto. Pero no. Está viviendo las 3 horas de agonía de Cristo en el Calvario,
con una identificación tan absoluta que su propia vida queda suspendida. Durante 3 horas exactas, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, Gema permanece inmóvil como un cadáver mientras su alma acompaña a Jesús en el supremo sacrificio. A las 3 en punto, hora de la muerte del Redentor, un estremecimiento recorre su cuerpo. Abre los ojos, mira a quienes la rodean con una expresión de paz sobrenatural y susurra: Consummatum est, todo está consumado. Luego pide perdón por las molestias que ha causado, como si revivir la pasión de Cristo fuera una impertinencia que requiere disculpas. Esta humildad desarmante es quizás el mayor milagro de su vida. Después de tocar las alturas más vertiginosas de la mística, sigue considerándose la última de las criaturas. Los días que siguen al Viernes Santo son de una serenidad luminosa. Gema sabe que el final está cerca y lo aguarda como una novia aguarda el día de su boda. Pero aún le queda una última prueba, la más dolorosa de todas: la privación de la Eucaristía. Un confesor escrupuloso, temeroso de que los éxtasis que Gema experimenta durante la comunión causen escándalo o sean mal interpretados, le prohíbe recibir el sacramento. Es una orden que atraviesa el corazón de Gema como una espada. Ella, que vive de la Eucaristía como el cuerpo vive del pan, se ve privada del único alimento que verdaderamente ansía. Podría protestar, podría apelar a autoridades superiores, podría argumentar que aquella prohibición es injusta, pero no lo hace. Obedece. Obedece llorando en silencio. Obedece ofreciendo aquella privación por la conversión de los sacerdotes tibios. Obedece repitiendo las palabras de Job: El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta obediencia heroica, en lo que más le duele, es la prueba definitiva de su santidad. Solo en sus últimos días, cuando la muerte es ya inminente, se levanta la prohibición y Gema puede recibir por última vez a aquel que ha amado por encima de todas las cosas. El viático le es administrado el jueves de Pascua. Ella lo recibe con lágrimas de gratitud, susurrando: Ahora sí puedo morir. Ahora tengo todo lo que necesito. El sábado santo de 1903 amanece sobre Luca con una quietud que presagia lo eterno. En la habitación donde Gema yace, la luz de abril entra tímida por la ventana, iluminando un rostro consumido por la enfermedad, pero transfigurado por una paz que no es de este mundo. Los Giannini velan junto a ella, conscientes de que las horas se agotan. El padre Germano ha sido llamado de urgencia desde Roma, pero el tren no llegará a tiempo. Gema lo sabe y no se inquieta. Ha vivido toda su vida en obediencia y morirá del mismo modo, abandonada en las manos de Dios, sin exigir nada, sin retener nada. A las 11 de la mañana, su respiración se hace más lenta, más espaciada, como si cada aliento fuera una despedida. Cecilia Giannini le sostiene la mano y siente cómo la fuerza vital se retira de aquel cuerpo martirizado. Entonces, con una claridad que sorprende a todos los presentes, Gema abre los ojos y pronuncia sus últimas palabras. Ahora es verdaderamente cierto que ya nada me separa de Jesús. Voy. A las 11:15 de la mañana, su alma abandona la cárcel de carne que tanto ha sufrido y vuela hacia el esposo que la ha cortejado con cruces. Tiene 25 años, 2 meses y 29 días. Ha muerto en el día más silencioso del año litúrgico, cuando Cristo yace en el sepulcro y el mundo contiene el aliento esperando la resurrección. Es como si Dios hubiera querido que su pequeña esposa lo acompañara en ese último descanso antes de la gloria. La noticia de la muerte de Gema se propaga por Luca con la velocidad del viento. Antes de que caiga la tarde, centenares de personas se agolpan frente a la casa de los Giannini, pidiendo ver el cuerpo. Lo que encuentran los deja sin palabras. El cadáver de Gema no presenta los signos habituales de la muerte.
No hay rigidez, no hay palidez cadavérica, no hay el menor indicio de descomposición. Su rostro irradia una belleza serena que nunca tuvo en vida, como si la muerte hubiera borrado las huellas del sufrimiento y revelado el esplendor del alma. Durante días, el cuerpo permanece expuesto a la veneración de los fieles, y durante días mantiene esa flexibilidad y esa frescura que desafían las leyes de la naturaleza. Los médicos que lo examinan no encuentran explicación. Los escépticos callan. Los devotos se arrodillan y rezan. Lucca, la ciudad de las 100 iglesias, ha encontrado una nueva patrona, aunque todavía no lo sabe oficialmente. El proceso de beatificación se abre en 1917, apenas 14 años después de su muerte, una celeridad inusual que refleja la urgencia de la Iglesia por examinar aquel caso extraordinario. Los testimonios se acumulan: médicos que certificaron fenómenos inexplicables, sacerdotes que la confesaron, los Giannini que convivieron con ella, simples fieles que presenciaron sus éxtasis o recibieron gracias por su intercesión. El padre Germano, que ha dedicado los años posteriores a la muerte de Gema a recopilar sus escritos y promover su causa, declara ante el tribunal eclesiástico: en 30 años de ministerio no he conocido un alma más transparente, más obediente, más configurada con Cristo crucificado. Si Gema no es santa, yo no sé qué es la santidad. El Papa Pío XI la beatifica solemnemente el 2 de mayo de 1933, declarando que sus virtudes heroicas están probadas más allá de toda duda razonable. 7 años después, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas caen sobre Europa y la civilización parece desmoronarse, el Papa Pío XII la eleva a los altares como santa de la Iglesia Universal. Es el 2 de mayo de 1940. El pontífice la llama hija predilecta de la pasión y propone su vida como modelo para un mundo que ha olvidado el valor redentor del sufrimiento. Hoy, el cuerpo incorrupto de Santa Gema Galgani reposa en el santuario pasionista de Lucca, junto a las reliquias de San Gabriel de la Dolorosa, aquel joven cuya intercesión la curó milagrosamente. Los peregrinos que visitan su tumba encuentran una presencia viva que trasciende la muerte. Sus escritos han sido traducidos a decenas de idiomas y son estudiados en facultades de teología como ejemplos cumbres de mística nupcial, esa tradición que ve en el alma humana la esposa de Cristo y en el sufrimiento aceptado por amor, el lecho nupcial donde se consuma la unión. Teólogos de la talla de Hans Urs von Balthasar la han situado en la línea de Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila, mujeres que recibieron de Dios gracias extraordinarias no para su propia gloria, sino para recordar a la Iglesia que lo sobrenatural no ha muerto, que el cielo sigue abierto, que Cristo sigue eligiendo almas débiles para confundir a los fuertes. Pero quizás el legado más profundo de Gema no está en los estigmas, ni en los éxtasis, ni en las levitaciones. Está en lo ordinario de su santidad, en la paciencia con que soportó las humillaciones, en la alegría con que sirvió a los demás, en la obediencia con que aceptó incluso las órdenes que le partían el corazón, en el perdón que ofreció a quienes la maltrataron. En una época que buscaba explicaciones científicas para todo, Gema ofreció algo que la ciencia no puede medir ni refutar: una vida entregada totalmente a Dios, documentada hasta el último detalle, verificada por testigos hostiles y favorables, y que sigue interpelando a quien se acerca a ella con honestidad. Su pregunta silenciosa atraviesa los siglos y nos alcanza hoy. ¿Estás dispuesto a amar así? ¿Estás dispuesto a sufrir así? ¿Estás dispuesto a confiar así? 25 años. Una vida que apenas comenzaba según los cánones del mundo, pero que ante los ojos de Dios había alcanzado una plenitud que muchos centenarios no conocen. Gema no fundó hospitales, ni escribió enciclopedias, ni predicó ante multitudes. Su púlpito fue un lecho de enferma,
su elocuencia, el silencio del sufrimiento aceptado. Su obra maestra, un cuerpo llagado que hablaba más alto que todos los tratados de teología. En nuestra época, que huye del dolor como de la peste, que anestesia toda incomodidad y considera el sufrimiento un absurdo sinsentido, Gema permanece como escándalo y como luz. Escándalo para quienes creen que la felicidad consiste en evitar la cruz. Luz para quienes intuyen que hay un amor más grande que el placer, una alegría más honda que la comodidad, una vida más plena que la mera ausencia de muerte. Quizás hoy, en el silencio de tu corazón, puedas escuchar la misma pregunta que Jesús hizo tantas veces a su pequeña esposa de Luca. ¿Me amas? Y quizás puedas responder, aunque sea con voz temblorosa, lo que ella respondió hasta el último suspiro. Sí, Señor, te amo. Enséñame a amarte más. Santa Gema Galgani, Virgen y mística, Flor de la Pasión, ruega por nosotros.